Era un domingo. La mesa estaba llena. Había comida caliente, vasos con refresco, el ruido de los cubiertos chocando contra los platos, las voces mezcladas de toda la familia reunida. Aurora, la madre de Raquel, estaba sentada al centro. Jaime, su hermano, reía fuerte como siempre. Emilio, mi hijastro, miraba el teléfono. Y Raquel, mi esposa, estaba justo frente a mí, con esa sonrisa que tanto me había costado ganarme años atrás. Todo parecía normal. Hasta que Lorena se levantó. Se levantó despacio, como quien tiene algo preparado. Me miró fijo. Y con el dedo apuntando directo hacia mí, delante de todos, dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, eres un parásito. Vives aquí de favor. El ruido de la mesa se detuvo. Todos me miraron. Yo sentí el peso de cada par de ojos sobre mí. Y entonces, en ese silencio que dolía, volteé a ver a Raquel. Mi esposa. La mujer con la que dormía cada noche, con la que había construido una vida, con la que había firmado papeles, pagado facturas, sostenido una casa entera. Raquel me miró. Y se rió. No fue una risa nerviosa. No fue una risa incómoda. Fue una risa real. Corta, pero real. Como si lo que acababa de decir su hija tuviera algo de gracia. Como si yo fuera, en efecto, el chiste de la tarde. Nadie dijo nada. Nadie la corrigió. Nadie puso un límite. Y en ese momento, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No fue rabia. No fue llanto. Fue algo mucho más frío. Fue claridad. Me quedé sentado unos segundos más. Respiré. Metí la mano al bolsillo del pantalón. Saqué las llaves de la casa, ese llavero que cargaba todos los días desde hacía más de 8 años, y las puse sobre la mesa, despacio, sin drama, sin alzar la voz. El sonido del metal contra la madera fue lo único que se escuchó. Los miré a todos. Y dije, buena suerte. Ahora paguen la hipoteca, la escuela de Emilio y el plan de salud. Nadie entendió en ese momento lo que eso significaba. Pero lo iban a entender. Vaya que lo iban a entender. Permíteme contarte desde el principio. Porque esta historia no empezó ese domingo. Empezó mucho antes. Empezó el día en que decidí amar a una familia que nunca me vio como parte de ella. Y tardé demasiado en darme cuenta de algo que ahora parece tan obvio, que cuando alguien te muestra quién es, hay que creerle. Me llamo Joel. Tengo 47 años. Y durante más de 8 años fui el hombre invisible de esa casa. Invisible, pero necesario. Muy necesario. Conocí a Raquel en una época difícil de mi vida. Yo acababa de cerrar un negocio pequeño que tenía, había pasado por meses complicados, y estaba reconstruyendo todo desde cero. Ella era una mujer con 2 hijos, recién separada, con una energía que te envolvía sin que te dieras cuenta. Desde la primera vez que la vi supe que era el tipo de persona que llenaba los espacios. Que donde ella entraba, la habitación cambiaba. Me enamoré rápido. Quizás demasiado rápido. Lorena tenía 22 años cuando la conocí. Ya era mayor, ya tenía su carácter formado, y desde el primer día me dejó claro que yo era un intruso. No con palabras, al principio. Con gestos. Con silencios. Con esa forma de hablarle a su madre como si yo no estuviera en el cuarto. Emilio era más joven, más tranquilo, y aunque nunca me llamó papá ni nada parecido, al menos no me trataba como si fuera un estorbo. Raquel me decía que le diera tiempo a Lorena. Que era difícil para ella ver a su madre con alguien nuevo. Que ya iba a cambiar. Y yo, que quería creerle, que quería que funcionara, le di tiempo. Le di años. Pero Lorena no cambió. Cambió hacia algo peor. A medida que pasaban los años y yo me integraba más a esa casa, ella se fue poniendo más hostil. Como si cada cosa que yo hacía bien fuera una afrenta personal. Como si el hecho de que yo estuviera ahí, presente, estable, fuera algo que no podía tolerar. Y Raquel lo veía. Lo veía y no decía nada. O decía lo mínimo. Lo suficiente para calmar la situación, pero nunca lo suficiente para dejar claro de qué lado estaba. Yo trabajaba. Trabajaba mucho. Tengo una empresa pequeña de servicios de mantenimiento industrial, nada glamoroso, pero sólida. Durante esos 8 años construí algo que me permitió sostener una vida completa. No solo la mía. La de todos. La hipoteca de esa casa, la casa donde vivíamos los 4, estaba a mi nombre. Yo la había conseguido, yo había dado el enganche, yo pagaba los $3,200 mensuales desde hacía 6 años. Raquel trabajaba, sí,
pero su sueldo apenas cubría los gastos del súper y algunas cosas personales. El peso real de esa casa lo cargaba yo. La escuela de Emilio, una preparatoria privada que él mismo había pedido porque sus amigos iban ahí, costaba $800 al mes. Yo los pagaba sin decir nada, porque Emilio era un buen chico y no quería que sufriera por los problemas entre su hermana y yo. El plan de salud familiar, que cubría a Raquel, a Lorena y a Emilio, salía de mi nómina cada mes. $450. Automático. Silencioso. El carro que Lorena usaba para ir a trabajar todos los días, ese carro que ella manejaba como si fuera suyo, como si siempre hubiera sido suyo, estaba financiado a mi nombre. $190 mensuales. Yo los pagaba porque cuando Raquel me pidió el favor, hace 3 años, le dije que sí, porque en ese entonces todavía creía que el amor se demostraba así, dando. Siempre dando. Nadie en esa mesa, ese domingo, sabía todo eso con claridad. O quizás sí lo sabían, y simplemente habían decidido no verlo. Que es, a veces, lo mismo. Porque cuando uno da en silencio durante mucho tiempo, la gente termina creyendo que las cosas llegan solas. Que la luz se paga sola. Que la comida aparece sola. Que la casa se mantiene sola. Y cuando alguien vive convencido de eso, es muy fácil señalar con el dedo a quien siempre ha estado ahí y llamarlo parásito. Muy fácil. Pero ese domingo, cuando puse las llaves sobre la mesa y dije esas palabras, algo había cambiado para siempre. No en ellos. Todavía no. En mí. Porque yo ya había tomado una decisión antes de sentarme a esa mesa. Una decisión que no iba a anunciar, que no iba a discutir, que no iba a explicar. Solo iba a dejar que la realidad hiciera su trabajo. Y la realidad, cuando llega, no pide permiso. Me levanté de esa mesa sin apresuro. Sin portazos. Sin miradas dramáticas. Empujé la silla hacia adentro con cuidado, como lo hacía siempre, como si fuera un domingo cualquiera y simplemente hubiera terminado de comer. Doblé la servilleta y la puse junto al plato. Y caminé hacia el pasillo sin voltear. Escuché que Jaime decía algo en voz baja. Escuché que Aurora carraspeaba. Escuché que Lorena soltaba una risita corta, de esas que quieren decir lo ven, ni siquiera puede defenderse. Y escuché, sobre todo, el silencio de Raquel. Ese silencio que ya conocía bien. El silencio que ella usaba cuando no quería tomar partido, cuando prefería que las cosas se resolvieran solas, cuando elegía su comodidad sobre cualquier otra cosa. Entré al cuarto. Cerré la puerta sin golpearla. Me senté en el borde de la cama y me quedé así, quieto, mirando el piso unos minutos. No estaba temblando. No tenía ganas de llorar. Estaba tranquilo de una manera que me sorprendió incluso a mí. Era la tranquilidad de alguien que ya tomó una decisión y sabe que no hay vuelta atrás. Agarré el teléfono y revisé algunos mensajes de trabajo. Respondí 2 correos que tenía pendientes. Luego lo apagué, lo puse sobre el buró y me recosté un momento con los ojos abiertos, mirando el techo. Pensé en todo lo que había construido en esos 8 años. No en lo que había recibido. En lo que había construido. Porque esa es la diferencia que nadie ve desde afuera. Uno puede estar en una relación y dar muchísimo, y si lo que das no se nombra, no se agradece, no se reconoce, con el tiempo se vuelve invisible. Y cuando algo es invisible, la gente empieza a creer que no existe. Eso fue lo que pasó en esa casa. Yo me volví invisible. Pero todo lo que sostenía seguía siendo muy real. Afuera escuché que la conversación en la mesa volvía a animarse. Las voces subieron de nuevo. Alguien puso música. Escuché que Lorena se reía de algo con Jaime. Como si nada hubiera pasado. Como si lo que acababa de hacer, humillarme delante de toda la familia, fuera simplemente una anécdota más de domingo. Y quizás para ellos lo era. Para mí fue la última. Raquel entró al cuarto como 40 minutos después. Abrió la puerta despacio, como si no supiera bien qué iba a encontrar del otro lado. Me vio recostado y se quedó parada en el marco un momento. Joel, dijo. No respondí de inmediato. La dejé hablar. Lorena no quiso decir eso como sonó, dijo. Ya sabes cómo es ella. Se le va la lengua. Me quedé en silencio. No te pongas así, continuó. La familia ya se está yendo. ¿Por qué no sales y tomamos un café? La miré. La miré a los ojos, despacio, sin rabia, sin dureza exagerada. Solo la miré como quien mira algo que está tratando de entender del todo. Está bien, le dije. Y me levanté. Raquel sonrió, aliviada.
Ese era el yo el que ella conocía. El que no hacía olas. El que dejaba pasar las cosas. El que prefería la paz a tener la razón. Lo que ella no sabía es que esa tarde yo no estaba dejando pasar nada. Estaba observando. Estaba contando. Estaba terminando de confirmar algo que ya sabía desde hacía tiempo, pero que ese domingo me quedó completamente claro. Salí al pasillo. Saludé a Aurora con un gesto cuando se despidió. Le di la mano a Jaime sin decir mucho. Y cuando Lorena pasó junto a mi rumbo a la puerta, me miró de reojo con esa expresión que tenía, esa mezcla de desafío y suficiencia, y yo simplemente asentí con la cabeza. Sin ironía. Sin tensión. Solo asentí, como quien cierra un capítulo. Ella no entendió ese gesto. Todavía no. Esa noche, cuando Raquel se quedó dormida, yo me quedé despierto. No por angustia. Por claridad. Porque tenía muchas cosas en orden en mi cabeza y quería asegurarme de que todo estuviera bien pensado antes de dar el siguiente paso. Repasé cada número. Cada contrato. Cada cuenta. La hipoteca, $3,200 mensuales, a mi nombre, con mi historial crediticio, con mi firma. Raquel nunca había participado en ese trámite. Cuando compramos la casa, ella tenía deudas pendientes y el banco no la aprobó. Yo fui el titular. Yo siempre fui el titular. La escuela de Emilio, $800 mensuales, cargo automático a mi tarjeta. El contrato estaba firmado por mí. Si ese cargo dejaba de hacerse, la escuela avisaba directamente al número de contacto que tenían registrado. El mío. El plan de salud, $450 mensuales, descontados de mi cuenta de manera automática cada 1 de mes. Si yo cancelaba ese plan, la cobertura se cortaba en un plazo de 30 días. Sin excepciones. El financiamiento del carro de Lorena, $190 mensuales a mi nombre. Si los pagos se detenían, el proceso de recuperación del vehículo empezaba en 90 días. Lorena no sabía nada de eso. Raquel lo sabía vagamente, pero nunca le había importado entender los detalles porque los detalles siempre los había manejado yo. Y luego estaban las cosas que no tenían número exacto pero que también sostenían esa casa. Las reparaciones que yo hacía o mandaba hacer. El plomero que llamaba yo cuando algo fallaba. El técnico del aire acondicionado que tenía mi número guardado. El vecino de confianza que me avisaba si algo pasaba cuando yo viajaba por trabajo. La red entera de cosas pequeñas que mantenían esa casa funcionando, y que solo existían porque yo las había construido con años de atención silenciosa. Todo eso era lo que Lorena llamó parásito. Me pregunté, acostado en esa oscuridad, si ella lo sabía. Si lo decía sabiendo la verdad y eligiendo ignorarla, o si genuinamente creía que yo no aportaba nada. Y llegué a la conclusión de que no importaba. Que en cualquiera de los dos casos, el resultado era el mismo. Una persona que te mira a los ojos, delante de tu familia, y te dice que no vales nada, o sabe perfectamente lo que estás haciendo y lo desprecia, o no lo sabe porque nunca le importó averiguarlo. En ambos casos, el problema no era de Lorena. El problema era que Raquel se había reído. Eso era lo que no podía quitarme de la cabeza. No la crueldad de Lorena, que ya conocía, sino la risa de Raquel. Corta, casi involuntaria, pero real. Y el silencio que vino después. Ese silencio que duró demasiado. Que duró lo suficiente para que yo entendiera que no iba a venir ninguna corrección, ningún oye, no le hables así, ningún gesto de su parte que pusiera las cosas en su lugar. Nada. Solo la risa y el silencio. Y yo ahí, sentado en esa mesa que yo había comprado, en esa casa cuya hipoteca pagaba yo, comiendo en platos que yo había traído, respirando el aire fresco de un aire acondicionado cuyo mantenimiento pagaba yo, siendo llamado parásito. Hay momentos en la vida en que uno entiende que el problema no es lo que acaba de pasar. El problema es todo lo que uno dejó pasar antes para llegar hasta ahí. Cada vez que Lorena hizo un comentario y yo me quedé callado. Cada vez que Raquel minimizó algo que me dolió. Cada vez que yo puse la paz de esa casa por encima de mi propio respeto. Cada vez que elegí dar más en lugar de pedir lo básico. Todo eso me había traído a ese domingo. Y ese domingo me estaba diciendo, con una claridad que no admitía interpretaciones, que era suficiente. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes que todos. Me preparé un café, lo tomé de pie en la cocina, mirando por la ventana el jardín que yo también mantenía. Luego agarré mi teléfono y marqué el número de un contacto que tenía guardado desde hacía tiempo. Un abogado. Un hombre con el que había hablado brevemente meses atrás,
en una conversación que en ese momento no llegó a ningún lado, pero que yo no había olvidado. Le dije que necesitaba una cita, que era urgente, que quería entender exactamente cuáles eran mis derechos y mis opciones. Me dio cita para el miércoles. Colgué el teléfono, terminé el café, lavé la taza y la puse a secar. Y cuando Raquel bajó a los 20 minutos, somnoliente, pidiéndome que le preparara otro café como hacía siempre, yo lo preparé. Sin drama. Sin distancia notoria. Con la misma calma de siempre. Porque todavía no era el momento. Pero el momento estaba llegando. Los días que siguieron a ese domingo fueron extrañamente normales. Al menos en la superficie. Raquel se levantaba, desayunaba, se iba al trabajo. Emilio salía a la escuela. Lorena aparecía por la casa cuando quería, agarraba el carro sin decir nada, volvía cuando le daba la gana. Y yo seguía ahí, en mi rutina de siempre, saliendo temprano, trabajando, volviendo a casa, cenando con quien estuviera, durmiendo, repitiendo. Nadie notó nada diferente. Eso era exactamente lo que yo quería. Porque mientras todo parecía igual por fuera, por dentro yo estaba haciendo algo que nunca había hecho en 8 años de matrimonio. Estaba poniendo todo en orden. Estaba revisando cada papel, cada contrato, cada cuenta, cada obligación que llevaba mi nombre. Y estaba tomando decisiones, una por una, con la frialdad tranquila de alguien que ya no tiene nada que perder porque ya entendió lo que realmente tenía. El miércoles llegué puntual al despacho del abogado. Se llamaba Emilio, curiosamente, igual que mi hijastro, aunque en nada se parecían. Era un hombre de unos 55 años, serio, directo, de esos que no pierden tiempo en rodeos. Me escuchó sin interrumpirme durante casi 20 minutos mientras yo le explicaba la situación. La casa, las cuentas, el financiamiento del carro, el plan de salud, la escuela. Todo. Cuando terminé, me miró un momento y dijo, «Usted tiene más control del que cree». Esa frase me la guardé. Me explicó con claridad lo que yo ya intuía, pero necesitaba escuchar de alguien que entendiera la ley. La casa estaba a mi nombre. Como titular único de la hipoteca, yo tenía derechos muy claros sobre esa propiedad. Raquel vivía ahí, sí, pero su nombre no aparecía en el contrato original. Eso tenía implicaciones importantes si yo decidía hacer cambios. El carro de Lorena era aún más simple. Estaba financiado a mi nombre. Si yo dejaba de pagar, el proceso era automático. El banco no le preguntaba a Lorena nada. Le preguntaba a mí. El plan de salud podía cancelarse con un aviso de 30 días. La escuela de Emilio, igual. Todo tenía mis datos como titular, mi firma como responsable, mi cuenta como fuente de pago. ¿Qué quiere hacer usted?, me preguntó el abogado. Le dije que todavía no estaba seguro de los detalles, pero que quería saber exactamente qué pasaría si yo dejaba de sostener cada una de esas cosas. Quería el mapa completo antes de mover una sola pieza. Me lo dio. Salí de ese despacho con una claridad que hacía mucho no sentía. No era euforia. No era venganza. Era algo más parecido a la sensación de pararse en terreno firme después de haber caminado años sobre algo que se movía. Esa misma tarde, de regreso a casa, paré en una cafetería y me senté solo un rato. Pedí un café y saqué una libreta pequeña que cargaba para el trabajo. Anoté todo. Cada cosa que sostenía. Cada monto. Cada fecha de vencimiento. Cada paso que iba a dar y en qué orden. No iba a hacer todo de golpe. Eso hubiera sido un error. Hacer todo de golpe hubiera parecido una reacción emocional, y yo no quería reaccionar. Quería actuar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Quien reacciona lo hace desde el dolor. Quien actúa lo hace desde la decisión. Yo había decidido. La primera cosa que hice, casi sin que nadie lo notara, fue hablar con la institución donde Emilio estudiaba. Llamé un jueves por la mañana, desde el carro, antes de entrar a una reunión de trabajo. Hablé con el área administrativa y les informé que por cambios en mi situación financiera, el cargo automático que tenían registrado podría verse afectado en las próximas semanas. Les pedí que, si había algún problema con el pago, se comunicaran directamente conmigo al número que tenían registrado. Me aseguraron que así lo harían. Colgué. Seguí mi día. Nadie en casa supo de esa llamada. La segunda cosa que hice fue revisar el contrato del plan de salud. Entré a la página de la aseguradora, revisé los términos, confirmé los plazos. Todo era como el abogado me había explicado. 30 días de aviso para cancelar. Procedimiento simple. Sin complicaciones. Lo dejé ahí por el momento.
No cancelé nada todavía. Solo quería tener el camino trazado. La tercera cosa fue más personal. Una tarde que Raquel llegó tarde del trabajo y Lorena no estaba en casa, me senté con Emilio en la sala. Él estaba viendo algo en el teléfono. Me puse junto a él y estuvimos un rato en silencio. Luego le pregunté cómo iba en la escuela. Me dijo que bien, que tenía un examen la próxima semana. Le dije que estudiara, que eso era lo más importante que podía hacer ahora mismo. Me miró un momento, como si quisiera decir algo más, y luego volvió al teléfono. Emilio no era mal chico. En realidad nunca lo había sido. Era joven, un poco perdido, muy influenciado por su hermana, pero en el fondo no tenía la misma crueldad que Lorena. Yo lo sabía. Y eso hacía algunas cosas más difíciles. Pero yo también había aprendido, en esos días, que la compasión no podía seguir siendo la razón por la que yo me quedaba atrapado. Podía tener compasión y aún así tomar decisiones. Las dos cosas podían existir al mismo tiempo. Esa noche, cuando Raquel se metió a bañar, yo me quedé en la cama revisando el teléfono. Tenía un mensaje de mi hermano, que vivía en otra ciudad y con quien hablaba poco pero bien. Me preguntaba cómo estaba. Le respondí que bien, que estaba resolviendo algunas cosas, que ya le contaría. No le conté todavía. Todavía no era momento de contarle a nadie. Lo que sí hice esa semana fue empezar a ordenar mis cosas personales de manera discreta. No maletas, nada visible. Solo fui identificando qué era mío y qué no. Documentos importantes los fui pasando poco a poco a una carpeta que guardé en la oficina. Cosas de valor sentimental, algunas fotografías, objetos que me importaban, los fui poniendo en un lugar accesible. No porque estuviera planeando irme esa semana, sino porque quería estar listo cuando llegara el momento. Y el momento, lo sabía, no iba a tardar mucho. Raquel, durante todos esos días, se comportó como si el domingo no hubiera pasado. Esa era su manera de manejar las cosas difíciles. Ignorarlas hasta que desaparecieran. Me hablaba normal, me pedía cosas normal, se reía de cosas en la tele, me contaba historias del trabajo. Todo normal. Todo como siempre. Una noche me preguntó si podíamos salir el fin de semana, que tenía ganas de ir a cenar a algún lugar. Le dije que veía cómo quedaba el trabajo. Ella sonrió y siguió viendo la televisión. Yo me quedé mirando la pantalla sin ver nada, pensando en esa sonrisa suya. En lo fácil que le resultaba a ella moverse de un momento al otro sin cargar nada. Sin procesar nada. Como si las cosas que pasaban en esa casa no tuvieran peso real, no dejaran marca, no significaran nada más allá del momento en que ocurrían. Y entendí algo importante esa noche. Algo que tardé demasiado en ver. Raquel no era una mala persona. Pero era una persona que había aprendido que las consecuencias de sus elecciones siempre las absorbía alguien más. Siempre había alguien, yo, que ponía el cuerpo, que pagaba la cuenta, que resolvía el problema, que suavizaba el golpe. Y mientras eso siguiera siendo así, ella nunca iba a cambiar. No porque no pudiera, sino porque no tenía razón para hacerlo. Esa razón estaba a punto de aparecer. El viernes de esa semana, cuando llegué a casa después del trabajo, Lorena estaba en la cocina. Me vio entrar, me miró un segundo, y siguió haciendo lo que hacía sin decir nada. Ni hola. Ni nada. Yo dejé las llaves en el cajón de siempre, me serví un vaso de agua, y me fui a la sala. Esas llaves que había puesto sobre la mesa el domingo ya estaban de vuelta en mi bolsillo. Nadie había preguntado nada al respecto. Nadie había dicho nada sobre ese momento. Como si también hubieran decidido borrarlo. Perfecto. Porque yo no lo había borrado. Yo lo tenía muy presente. Y lo iba a tener presente cada mañana que me levantara a partir de ese domingo, hasta que todo lo que había sostenido en silencio durante 8 años quedara completamente al descubierto. No iba a gritar. No iba a amenazar. No iba a pedir explicaciones, ni disculpas, ni conversaciones a medianoche. Solo iba a dejar de sostener. Y esperar a que la gravedad hiciera su trabajo. El primer lunes del mes siguiente llegó sin anuncios. Como llegan siempre los días que cambian todo, disfrazados de normalidad. Yo me levanté temprano, me preparé el café, revisé el teléfono, y antes de salir al trabajo hice algo muy simple. Entré a la aplicación del banco, busqué el cargo automático correspondiente a la escuela de Emilio, y lo cancelé. $800 mensuales. Cancelados. No llamé a la escuela. No avisé en casa. No dije nada. Seguí con mi día.
Esa misma tarde entré a la página de la aseguradora y envié la solicitud formal para cancelar el plan de salud familiar. Tal como me había explicado el abogado, la cobertura continuaría por 30 días más a partir de esa fecha. Después de eso, se cortaba sola. Sin drama. Sin confrontación. Solo un proceso administrativo que yo había iniciado desde una pantalla, en silencio, mientras afuera el sol todavía estaba alto. 2 movimientos. Nadie los vio. Nadie los sintió todavía. Pero ya estaban hechos. Lo que siguió fueron días aparentemente tranquilos. La casa funcionaba igual. Raquel se levantaba y se iba al trabajo. Emilio salía a la escuela sin saber nada todavía. Lorena usaba el carro, volvía, se encerraba en su cuarto. Yo llegaba, cenaba, dormía. Todo igual. Hasta que no lo fue. El primer aviso llegó un jueves. Eran casi las 11 de la mañana y yo estaba en una reunión de trabajo cuando vi que tenía una llamada perdida de un número que no reconocí. En el descanso lo busqué y era de la administración de la escuela de Emilio. Les devolví la llamada desde el carro, con la ventana abierta, tomando el último sorbo de un café que ya estaba frío. La señora que me atendió fue amable pero directa. Me informó que el cargo automático del mes no se había procesado, que tenían un periodo de gracia de 10 días antes de que la situación afectara la inscripción del alumno, que si había algún problema podían hablar de opciones. Le dije que entendido, que estaba revisando mis finanzas personales, que les avisaría antes de que venciera el plazo. Ella me agradeció la llamada y colgó. Yo guardé el teléfono, encendí el carro y volví al trabajo. No llamé a Raquel. No le mencioné nada a Emilio. No hice nada. Solo esperé. 3 días después, un domingo en la mañana, Emilio bajó a desayunar con una expresión rara. Se sirvió cereal, se sentó, y estuvo un rato mirando el plato sin comer. Raquel no había bajado todavía. Lorena nunca desayunaba con nosotros. Éramos él y yo solos en la cocina. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba cansado. Pero yo sabía que no era eso. Porque vi que tenía el teléfono boca abajo sobre la mesa, que es lo que hace la gente cuando no quiere que le vean las notificaciones. No pregunté más. Ese mismo día, más tarde, escuché que Emilio y Raquel hablaban en voz baja en el pasillo. No pude escuchar todo, pero sí alcancé a oír que Emilio le decía algo sobre la escuela, sobre un aviso, sobre un pago. Y escuché que Raquel le decía que no se preocupara, que seguramente era un error, que ella lo resolvía. Me quedé donde estaba, leyendo, sin moverme. Raquel no lo resolvió ese día. Ni al siguiente. Porque Raquel no tenía acceso a las cuentas que pagaban esa escuela. Nunca lo había tenido, porque nunca lo había necesitado. Siempre había sido automático. Siempre había sido invisible. Siempre había sido yo. El miércoles siguiente, cuando faltaban exactamente 2 días para que venciera el periodo de gracia de la escuela, Raquel me buscó en el cuarto. Entró con una expresión que yo reconocí de inmediato. Era la expresión que ponía cuando necesitaba algo pero no quería pedirlo directamente. Una mezcla de dulzura calculada y tensión apenas disimulada. Se sentó en el borde de la cama, donde yo estaba leyendo, y me dijo que había recibido un mensaje de la escuela de Emilio. Que aparentemente el pago del mes no había salido. Que si podía revisarlo. La miré por encima del libro. Ya lo vi, le dije. Ella esperó que continuara. Yo no continué. Y, dijo finalmente. Estoy reorganizando mis gastos, le dije. Simple. Sin drama. Sin explicación adicional. Raquel frunció el ceño levemente. Joel, es la escuela de Emilio. Lo sé. No puede quedarse sin escuela. No dije que se iba a quedar sin escuela. Dije que estoy reorganizando mis gastos. Hubo un silencio. Ella me miró buscando algo en mi cara, alguna señal de que esto era una conversación normal, de que había una solución simple y rápida. Pero no encontró lo que buscaba. ¿Estás bien?, me preguntó. Perfectamente, le dije. Y volví al libro. Ella se quedó sentada un momento más, incómoda, sin saber bien qué decir. Luego se levantó y salió del cuarto sin decir nada más. Esa noche no dormimos hablando como a veces hacíamos. Cada quien en su lado de la cama, en silencio. Y yo, mirando el techo en la oscuridad, sentí algo que hacía mucho no sentía dentro de esa casa. Sentí que tenía el control. No de ella. No de la situación. De mí mismo. De mis decisiones. De lo que iba a pasar a continuación. Y eso,
después de 8 años de sentirme invisible, de sentirme el que sostenía todo desde abajo sin que nadie mirara hacia abajo, era una sensación que no tenía precio. El viernes, puntual como el reloj, la escuela llamó de nuevo. Esta vez no me llamaron a mí. Le enviaron un mensaje directo a Raquel, porque ella figuraba como contacto secundario en el expediente de Emilio. El mensaje era claro. Si el pago no se regularizaba antes del lunes, Emilio no podría continuar asistiendo hasta que la situación se resolviera. Esa tarde la casa tenía una energía diferente. Raquel estaba tensa, se movía de un lado al otro, revisaba el teléfono constantemente. Emilio estaba encerrado en su cuarto. Hasta Lorena, que normalmente llegaba y se instalaba en la sala como si fuera su territorio personal, esa tarde estuvo más callada de lo habitual. Yo llegué del trabajo, dejé las llaves en el cajón, me serví agua, y me senté en la sala a revisar unos correos pendientes. Lorena estaba ahí, en el sillón de siempre. Me miró cuando entré pero no dijo nada. Yo tampoco. Estuvimos un rato en el mismo espacio sin hablarnos, lo cual no era nuevo. Pero esa tarde había algo diferente en su silencio. No era el silencio arrogante de siempre. Era un silencio que buscaba algo. Como si estuviera calibrando, midiendo, tratando de entender qué estaba pasando sin tener que preguntar directamente. No le di nada que pudiera usar. Raquel me buscó después de cenar. Me dijo que necesitábamos hablar. Le dije que claro, que cuando quería. Ella dijo que ahora. Nos sentamos en la cocina, los dos solos, con una taza de té que ninguno de los dos tocó. Me explicó la situación de la escuela como si yo no lo supiera. Le escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté cuánto tenía ella ahorrado. Se quedó en silencio. Le pregunté si podía cubrir ella el pago de ese mes. Otro silencio. No tengo ese dinero disponible ahora mismo, dijo finalmente. ¿Cuánto tienes disponible? Dudó. Como $200, quizás un poco más. Asentí despacio. Entiendo. Joel, necesito que me ayudes con esto. La miré. La miré de la misma manera que ella me había mirado ese domingo en la mesa. Sin apartar los ojos. Sin cambiar la expresión. Raquel, le dije con calma, hace unas semanas me senté en esa mesa, en mi casa, y tu hija me llamó parásito delante de toda tu familia. Y tú te reíste. El color de su cara cambió. Eso no tiene nada que ver, dijo. Tiene todo que ver, respondí. Porque ese día entendí algo. Entendí que llevan años viviendo en esta casa sin saber realmente quién la sostiene. Y pensé que era momento de que lo descubrieran. Raquel abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Estás diciendo que no vas a pagar la escuela de Emilio por lo que dijo Lorena? Estoy diciendo que estoy reorganizando mis gastos, repetí. Y que si alguien en esta casa quiere hablar de lo que cada quien aporta y lo que cada quien merece, estoy completamente disponible para esa conversación. El silencio que siguió fue el más largo de toda esa semana. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, yo no sentí la necesidad de llenarlo. Raquel no durmió bien esa noche. Yo lo supe porque la escuché moverse, dar vueltas, levantarse una vez a tomar agua y volver. Yo me quedé quieto en mi lado de la cama, respirando despacio, con los ojos cerrados aunque no estaba dormido. Pensando, ordenando, calculando lo que venía. Ella nunca imaginó que yo podía ser ese hombre. El que no cede. El que no suaviza. El que no aparece con una solución al día siguiente para que todo vuelva a la normalidad. Porque en 8 años yo siempre había sido el otro. El que absorbía. El que resolvía. El que prefería la paz a tener razón. Pero la paz que yo había mantenido durante 8 años no había sido gratuita. Había tenido un costo enorme. Un costo que yo había pagado solo, en silencio, sin que nadie me lo pidiera ni me lo agradeciera. Y ese costo se llamaba mi propio respeto. El lunes llegó y Emilio no fue a la escuela. Nadie me lo dijo directamente. Lo supe porque a la hora en que normalmente ya se había ido, todavía estaba en su cuarto. Lo escuché moverse arriba cuando yo estaba terminando el café. Raquel ya se había ido al trabajo, temprano, sin despertarme a decir adiós como hacía siempre. Eso también era nuevo. Bajé, desayuné, lavé el plato, y antes de salir subí a tocar la puerta del cuarto de Emilio. Me dijo que pasara. Estaba sentado en el escritorio, mirando la pantalla del computador sin hacer nada en particular. Tenía cara de no haber dormido bien. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, con esa forma de decir bien que significa todo lo contrario.
Le dije que si necesitaba hablar, que aquí estaba, que no tenía que resolver todo solo. Me miró un momento. Luego asintió, despacio, sin decir nada más. Salí, cerré la puerta con cuidado, y me fui al trabajo. No era crueldad lo que sentía hacia Emilio. Era algo más complicado que eso. Era la conciencia clara de que a veces, para que las cosas cambien de verdad, tienen que doler primero. No por sadismo, sino porque el dolor es lo único que rompe la anestesia. Y esa casa llevaba años anestesiada. Esa tarde, de regreso, encontré a Lorena en la cocina. Estaba buscando algo en la alacena con el ceño fruncido, moviendo cosas del lugar. Me vio entrar y no dijo nada. Yo tampoco. Me serví agua y me quedé apoyado en la barra un momento. Entonces ella cerró la alacena con más fuerza de la necesaria y dijo, sin mirarme, ¿sabes que Emilio no fue a la escuela hoy? Sí, dije. Silencio. ¿Y eso no te importa? La miré con calma. Me importa mucho. Por eso estoy reorganizando las cosas. Ella se volteó a verme con esa expresión que conocía tan bien. Esa mezcla de indignación y confusión que aparecía cuando las cosas no salían como ella esperaba. No entiendo qué estás haciendo, dijo. Lo sé, respondí. Y me fui a la sala. Escuché que soltaba el aire con fuerza detrás de mí. Pero no me siguió. Todavía no estaba lista para esa conversación. Todavía estaba en la etapa de no entender. Faltaba poco para que pasara a la siguiente, que era la de entender demasiado bien. Esa semana el ambiente en la casa cambió de manera perceptible. Había una tensión que flotaba en el aire como algo que nadie quería nombrar. Raquel llegaba del trabajo y estaba callada, distraída, con el teléfono en la mano revisando cosas. Emilio pasaba los días en su cuarto o en la sala viendo el techo. Lorena estaba irritable, más de lo usual, como si la incomodidad del ambiente le cayera encima y no supiera hacia dónde dirigir su molestia. Yo seguía igual. Llegaba, comía, dormía, trabajaba, sin alterar mi ritmo, sin dar señales de angustia ni de arrepentimiento, sin ofrecer soluciones que nadie me había pedido con respeto. El jueves de esa semana llegó otro aviso. Este no fue de la escuela, fue de la aseguradora. Le llegó un correo a Raquel informándole que el plan de salud familiar estaba en proceso de cancelación y que la cobertura terminaría en 17 días. El correo detallaba las coberturas que se perderían y ofrecía opciones para contratar un plan nuevo de manera individual. Raquel me esperó despierta esa noche. Cuando entré al cuarto ella estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano y una expresión que no era exactamente enojo. Era algo más parecido al miedo. Un miedo que todavía quería disfrazarse de enojo, pero que no lograba del todo. Me mostró el correo sin decir nada. Lo leí, aunque ya sabía exactamente lo que decía. ¿Tú hiciste esto?, me preguntó. Sí. ¿El seguro médico de toda la familia? Sí. Joel. Su voz se quebró levemente en esa sola palabra. Joel, yo tengo una revisión médica el mes que viene. Lorena toma medicamentos. Emilio. Lo sé, dije. Entonces, ¿cómo puedes? Raquel. La interrumpí con calma, sin alzar la voz. ¿Cuánto cuesta un plan de salud para 3 personas? Silencio. ¿Lo sabes?, pregunté. No respondió. $450 mensuales. Eso es lo que yo he pagado cada mes durante los últimos 6 años. Silenciosamente. Sin que nadie lo pidiera. Sin que nadie lo agradeciera. Sin que nadie siquiera supiera el número exacto. Raquel me miraba con los ojos brillantes. Eso sin contar la hipoteca, continué. Sin contar la escuela de Emilio. Sin contar el financiamiento del carro que usa tu hija todos los días. Sin contar la luz, el agua, el internet, el mantenimiento de esta casa. Hice una pausa. ¿Cuánto suma todo eso, Raquel? Ella no dijo nada. Pero yo vi en su cara el momento exacto en que los números empezaron a ordenarse en su cabeza. Ese momento en que la realidad que uno ha ignorado durante demasiado tiempo se vuelve imposible de seguir ignorando. Yo no sabía que estabas así de molesto, dijo finalmente, con voz baja. No estoy molesto, respondí. Estoy claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno está molesto quiere desahogarse. Cuando uno está claro, toma decisiones. Se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo, con una voz muy pequeña, ¿nos vas a dejar?
La miré. Y por primera vez en muchos días sentí algo que no era frialdad. Fue un destello de algo más cálido, más viejo, más complicado. Porque detrás de esa pregunta había una mujer que, debajo de todo, debajo de los errores y los silencios y la risa de ese domingo maldito, seguía siendo la persona con la que yo había decidido construir algo. Pero también era la persona que se había reído. No lo sé todavía, le dije. Y fue la respuesta más honesta que pude dar. Esa noche sí dormimos, los dos, pero de esa manera en que se duerme cuando hay demasiadas cosas sin resolver flotando en el aire del cuarto. Un sueño liviano, interrumpido, que no descansa del todo. A la mañana siguiente, temprano, antes de que nadie bajara, me senté en la cocina con el café y revisé mis notas. Todo seguía en orden. Todo seguía avanzando exactamente como lo había planeado. Faltaba lo más importante. Faltaba lo que iba a hacer que todo quedara completamente claro. No solo para Raquel. Para todos. El banco había enviado un aviso rutinario sobre la hipoteca la semana anterior. Un recordatorio de fecha de pago, nada inusual. Pero yo había respondido ese aviso solicitando una reunión presencial con el asesor que manejaba mi cuenta. Le dije que tenía cambios importantes en mi situación que quería discutir en persona. Me dieron cita para el lunes siguiente. Esa reunión iba a ser el momento en que todo lo que había sido invisible se volviera completamente visible. Y yo quería que Raquel estuviera presente. No para humillarla. No para venganza. Sino porque había llegado el momento de que los números hablaran solos, sin intermediarios, sin versiones suavizadas, sin la protección que yo siempre había puesto entre la realidad y ella. Era momento de que la realidad hablara directamente. Y la realidad, cuando habla sin filtros, no tiene compasión. El fin de semana antes de la cita con el banco fue el más tenso que había vivido en esa casa en mucho tiempo. No porque hubiera gritos ni discusiones abiertas, sino por todo lo contrario. Porque el silencio que flotaba entre las habitaciones era del tipo que pesa, del tipo que todos sienten pero nadie quiere nombrar primero. Raquel estaba diferente. Lo noté desde el sábado en la mañana. Estaba más quieta, más observadora, como si de repente hubiera empezado a mirar la casa con otros ojos. La vi parada en la sala un momento, mirando las paredes, el techo, los muebles. Como haciendo un inventario que nunca había necesitado hacer antes. Como viendo por primera vez lo que siempre había estado ahí pero que nunca había tenido que considerar suyo de una manera real, concreta, con precio y con responsabilidad. No le dije nada. La dejé mirar. Lorena ese sábado no salió en todo el día. Eso era inusual. Normalmente los fines de semana agarraba el carro y desaparecía hasta la noche. Pero ese día se quedó en casa, moviéndose de su cuarto a la cocina, de la cocina a la sala, con esa energía de quien quiere hacer algo pero no sabe exactamente qué. En algún momento la vi asomarse por la ventana hacia donde estaba el carro estacionado, como verificando que seguía ahí. Seguía ahí. Por ahora. Emilio pasó el fin de semana estudiando, o al menos eso aparentaba. Había hablado con Raquel y entendido que el problema con la escuela todavía no estaba resuelto, que dependía de cosas que estaban fuera de su control. Lo vi un momento en la cocina y tenía esa expresión de los jóvenes cuando descubren que el mundo no funciona exactamente como creían. Esa mezcla de confusión y algo parecido a la madurez forzada. Me dio algo de pena. Pero la pena no cambiaba lo que tenía que pasar. El domingo en la tarde, cuando la luz empezaba a bajar y la casa estaba más quieta, Raquel se acercó a donde yo estaba leyendo en la sala. Se sentó frente a mí, no a mi lado, sino frente a mí, como quien viene a tener una conversación de verdad. Le bajé el volumen a la nada, porque no había nada sonando, era solo el silencio entre nosotros, y la miré. Mañana tengo el día libre, dijo. ¿Puedo ir contigo al banco? La miré un momento. Había algo en esa pregunta que me sorprendió, no porque fuera inesperada, de hecho yo la había planeado, sino por la manera en que la hizo. Sin exigencia. Sin manipulación. Con una humildad que Raquel usaba muy poco y que, cuando aparecía, todavía me movía algo por dentro. Sí, le dije. Puedes venir. Asintió despacio. Se quedó sentada un momento más, como si quisiera decir algo más, y luego se levantó y se fue a la cocina. Esa noche cenamos los 4 en la mesa. Fue extraño. No porque fuera tenso, sino porque fue casi normal. Raquel había cocinado, cosa que hacía cada vez menos seguido. Emilio habló un poco de algo que había visto en internet. Lorena comió sin meterse con nadie. Y yo estuve presente, tranquilo, sin fingir que todo estaba bien pero sin tampoco alimentar la incomodidad.
Hubo un momento, cerca del final de la cena, en que Lorena me miró. No fue una mirada larga. Fue apenas un segundo. Pero en ese segundo vi algo que no había visto antes en ella. No era arrepentimiento. Todavía no llegaba a eso. Era algo más primitivo. Era la incomodidad de quien empieza a sospechar que el piso que pisa no es tan firme como creía. Recogí mi plato, lo lavé, y me fui al cuarto. El lunes amaneció con nubes bajas y un frío discreto. Me vestí con calma. Traje formal, no exagerado, pero formal. El tipo de ropa que uno usa cuando va a tener una conversación importante y quiere que su presencia comunique algo antes de que empiece a hablar. Raquel se vistió también con más cuidado que de costumbre. La vi elegir entre dos blusas, algo que normalmente hacía rápido, y eso me dijo que estaba nerviosa aunque no lo dijera. Salimos sin despertar a los demás. El trayecto al banco fue casi en silencio. Raquel miraba por la ventana. Yo manejé sin prisa, tomando la ruta de siempre, como si fuera un día cualquiera de trámites. El asesor que me atendió se llamaba Bruno. Lo conocía desde hacía años, desde que había abierto la cuenta principal y luego tramitado la hipoteca. Era un hombre metódico, amable sin ser efusivo, de esos que te inspiran confianza no por lo que dicen sino por cómo organizan la información. Nos hizo pasar a una sala pequeña, nos ofreció agua, y se sentó frente a nosotros con una carpeta delgada sobre la mesa. Me miró a mí primero, luego a Raquel, y luego volvió a mí. Le dije que podía hablar con total libertad. Que mi esposa estaba ahí para entender la situación completa. Bruno asintió y empezó. Explicó el estado actual de la hipoteca. Cuánto se había pagado, cuánto faltaba, cuáles eran las condiciones del contrato. Habló con números claros, sin rodeos. Y en cada momento que mencionaba al titular, al responsable del crédito, a quien había firmado y a quien el banco reconocía legalmente como el dueño de esa obligación, usaba mi nombre. Solo mi nombre. Raquel escuchaba con las manos juntas sobre la mesa. Sin interrumpir. Quieta de una manera que no era su manera habitual de estar quieta. Era la quietud de alguien que está procesando información que le cambia la perspectiva de algo que creía conocer. Luego Bruno mencionó, porque yo se lo había pedido en el correo previo, las opciones disponibles en caso de que el titular decidiera hacer cambios en el contrato. ¿Qué pasaba si el titular quería salir del acuerdo? ¿Qué opciones tenía la propiedad en ese caso? ¿Cuál era el proceso legal? ¿Cuáles eran los tiempos? Cada palabra aterrizaba en la mesa entre Raquel y yo como algo concreto, pesado, real. Cuando Bruno terminó su explicación, hubo un silencio breve. Luego Raquel preguntó, con voz controlada pero apenas, si ella podía asumir la hipoteca a su nombre en caso de que yo decidiera salir del contrato. Bruno la miró con amabilidad profesional y le dijo que eso dependería de una evaluación crediticia nueva, que tendría que aplicar como titular y cumplir con los requisitos del banco, que el proceso tomaba tiempo y no había garantía de aprobación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Raquel. Entre 60 y 90 días para la evaluación completa, dijo Bruno. Y eso si toda la documentación está en orden desde el inicio. Raquel asintió despacio. Muy despacio. Salimos del banco 20 minutos después. El frío de la mañana seguía ahí, quizás un poco más intenso. Caminamos al carro en silencio. Me senté al volante y no encendí el motor de inmediato. Me quedé un momento con las manos sobre el volante, mirando al frente. Raquel estaba a mi lado, con el bolso sobre las piernas, mirando también hacia adelante sin ver nada en particular. Entonces dijo algo que no olvidé. Dijo, con una voz que sonaba más pequeña de lo que yo le había escuchado en años, no sabía que todo estaba así. La miré. ¿Qué parte no sabías?, le pregunté, sin dureza, genuinamente. Tardó en responder. Ninguna parte, dijo finalmente. No sabía ninguna parte. Y ahí estaba. Ahí estaba la verdad que los dos habíamos estado cargando de maneras distintas durante 8 años. Ella sin saber. Yo sabiendo demasiado. Y los dos, por razones diferentes, sin haber tenido nunca esta conversación con esta claridad. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. Porque tú nunca preguntaste, respondí. Y yo nunca lo exigí. Los dos nos acomodamos en un sistema que a ti te era cómodo y a mí me fue vaciando poco a poco. Silencio. Eso no lo sabía, dijo. Lo sé, respondí. Pero ya lo sabes. Encendí el motor. Salí del estacionamiento despacio. Y mientras manejaba de vuelta, con el silencio de Raquel a mi lado, pensé que esa mañana había pasado algo que no tenía reversa. No una pelea.
No una ruptura dramática. Algo más definitivo que eso. La verdad había entrado en esa casa de una manera que ya no podía ignorarse. Y lo que venía después dependía de lo que cada quien decidiera hacer con ella. Pero eso, todavía, estaba por verse. Esa tarde, cuando volvimos del banco, la casa estaba en silencio. Lorena había salido, Emilio estaba arriba. Raquel entró, dejó el bolso en la silla de siempre, y se quedó parada en la cocina un momento, mirando el espacio como si fuera la primera vez que lo veía. Yo me serví agua, me apoyé en la barra, y la observé sin decir nada. Había algo diferente en ella desde que salimos del banco. Era difícil de nombrar con exactitud. No era tristeza, no todavía. Era algo más parecido a ese momento en que uno se da cuenta de que el mapa que tenía en la cabeza no corresponde al territorio real. Que las distancias son otras. Que los caminos no van donde uno creía. Se sentó en la mesa de la cocina. Puso las manos planas sobre la superficie, como necesitara sentir algo sólido debajo. Necesito entender algo, dijo sin mirarme. Me acerqué y me senté frente a ella. ¿Ya decidiste irte?, preguntó. La miré un momento antes de responder. Todavía no he decidido nada definitivo. Lo que sí decidí es dejar de sostener cosas en silencio mientras me tratan como si no existiera. Levantó los ojos hacia mí. ¿Y Lorena? ¿Esto es por lo que dijo Lorena? Lorena fue el último eslabón, dije. Pero esta cadena viene de mucho antes. Raquel apretó los labios. Vi que quería defenderse, que había algo que quería decir y estaba eligiendo cómo. Finalmente dijo, yo no soy Lorena. No, dije, pero te reíste. Esa frase cayó entre los dos como algo que no podía recogerse. Raquel cerró los ojos un segundo. Los volvió a abrir. Fue un momento, dijo. Fue un segundo estúpido. Sí, respondí. Y ese segundo me dijo más de lo que me habías dicho en 8 años. Silencio largo. El tipo de silencio que no incomoda porque no hay nada que llenarlo alivie. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. No quiero que hagas nada porque yo te lo pida, dije. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que tú decides hacer cuando entiendes de verdad lo que pasó. Se quedó pensando en eso. Asintió muy despacio, casi para sí misma. Me levanté, lavé el vaso, y subí al cuarto. Esa noche Lorena volvió tarde. La escuché entrar, moverse por la cocina, subir las escaleras. Y antes de que llegara a su cuarto, escuché que tocaba la puerta del cuarto de Raquel. Voces bajas. No pude escuchar qué decían, pero el tono lo decía todo. No era la conversación casual de siempre. Era algo más urgente, más tenso, más real. Me quedé quieto en la oscuridad, escuchando sin escuchar, y pensé que el momento que se estaba desarrollando en ese pasillo era exactamente lo que tenía que pasar. Raquel y Lorena, finalmente, enfrentando juntas una realidad que las dos habían ignorado durante demasiado tiempo. No sentí satisfacción en eso. Sentí algo más neutro. Algo parecido a la confirmación de que las cosas iban exactamente como tenían que ir. La mañana siguiente, Lorena bajó antes que de costumbre. Yo estaba en la cocina con el café cuando ella apareció en la puerta. Se quedó parada ahí un momento, mirándome con una expresión que no le había visto antes. No era el desafío de siempre. No era la arrogancia de siempre. Era algo más complicado. Se sirvió un café. Se sentó en la barra, no en la mesa, en la barra, a cierta distancia, como midiendo el espacio que necesitaba. Estuvo un momento en silencio. Luego dijo, sin mirarme, mi mamá me contó lo del banco. No respondí. Esperé. Y lo de la escuela de Emilio, continuó. Y lo del seguro. Seguí esperando. Entonces me miró. Y en esa mirada había algo que me costó trabajo ver porque llevaba años sin verlo de parte de ella. Era incomodidad genuina. No la incomodidad de quien está molesta porque las cosas no salen como quiere, sino la incomodidad de quien empieza a verse a sí misma desde afuera y no le gusta completamente lo que ve. ¿El carro también está a tu nombre?, preguntó. Sí, dije. Procesó eso en silencio. ¿Cuánto falta de pagarlo? 18 meses. Asintió despacio, mirando el café. Hubo un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo. Y entonces Lorena hizo algo que no esperaba. No se disculpó. Todavía no llegaba a eso. Pero dijo, con una voz más baja que su tono habitual, no sabía que todo estaba a tu nombre. Lo sé, dije. Eso no excusa lo que dije, añadió, casi en voz baja,
como si le costara trabajo pronunciar esas palabras. La miré. Era la primera vez en 8 años que Lorena decía algo así. No era una disculpa completa. No era la conversación que tal vez necesitábamos tener algún día. Pero era el primer ladrillo de algo que hasta ese momento había sido un muro sólido. No, dije. No lo excusa. Silencio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Todavía estoy decidiendo, respondí. Ella asintió. Terminó el café, lavó la taza, y salió de la cocina sin decir nada más. Escuché que agarraba las llaves del carro del cajón de la entrada. Las mismas llaves del carro que yo pagaba cada mes. Y escuché que salía. Me quedé solo en la cocina, con el café en la mano, escuchando el sonido del motor alejarse. Esa semana fue diferente a las anteriores. La tensión seguía ahí, pero había cambiado de naturaleza. Ya no era la tensión de algo que está a punto de explotar. Era la tensión de algo que ya explotó y ahora todos están viendo los pedazos en el piso, tratando de entender qué pasó y qué sigue. Raquel empezó a hacer cosas que antes no hacía. Pequeñas cosas. Revisó las facturas pendientes de la casa. Me preguntó cuánto era exactamente la hipoteca y en qué fecha vencía el pago del mes. Me preguntó el nombre de la aseguradora para contactarlos ella directamente. Me preguntó cosas concretas, prácticas, con números, con fechas. Era la primera vez en 8 años que Raquel me preguntaba esas cosas. No sé si lo hacía porque genuinamente estaba despertando a la realidad, o porque el miedo la estaba moviendo. Probablemente eran las dos cosas al mismo tiempo. Y probablemente eso era lo más honesto que podía ser en ese momento. Emilio volvió a la escuela el miércoles. Raquel había hablado con la administración y había hecho un pago parcial con lo que tenía para mantener su lugar mientras la situación se resolvía. $800 que Raquel no tenía fácilmente disponibles pero que consiguió de alguna manera que no me explicó y que yo no pregunté. Cuando supe eso, sentí algo. No estoy seguro de qué exactamente. Quizás era reconocimiento. Raquel había resuelto algo ella sola, sin pedirme que lo resolviera, sin esperar a que yo apareciera con la solución. Lo había hecho con lo que tenía, de la manera en que pudo, y lo había hecho. Era poco. Era tarde. Pero era algo. El jueves de esa semana me llegó un mensaje de mi hermano. Le había contado por fin lo que estaba pasando, en una llamada larga que tuvimos el martes en la noche, cuando Raquel ya dormía. Me escuchó sin interrumpir demasiado, que era su manera. Y al final me dijo algo simple que se quedó dando vueltas en mi cabeza. Me dijo, Joel, tú puedes perdonar a alguien y aún así no volver al mismo lugar. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Le di vueltas a eso durante días. Porque había algo en esa frase que tocaba exactamente lo que yo estaba sintiendo sin haber podido nombrarlo. Yo no cargaba odio hacia Raquel. No cargaba odio hacia Lorena. Lo que cargaba era la claridad de que algunas cosas, una vez vistas, no pueden dejar de verse. Y que volver a un lugar donde uno fue invisible no es perdonar. Es borrarse de nuevo. Y yo había decidido que no me iba a borrar más. El viernes en la tarde, Raquel me buscó en el cuarto. Entró, cerró la puerta, y se quedó parada cerca de la cama. Tenía los ojos rojos, no de llorar en ese momento, sino de haber llorado antes, a solas, en algún momento del día que yo no había visto. Me miró y dijo, sé que hice mal. Sé que llevo mucho tiempo haciendo mal. Y sé que un lo siento no alcanza para todo esto. La miré en silencio. Pero te lo digo de todas formas, continuó. Lo siento, Joel. Lo siento de verdad. Hubo un momento largo entre esas palabras y lo que vino después. Un momento en que los dos nos miramos sin decir nada, con todo el peso de 8 años suspendido en el aire entre nosotros. Y entonces dije lo único que era verdad en ese momento. Lo sé, Raquel. Pero lo siento no es suficiente para decidir lo que sigue. Lo que decide lo que sigue son las acciones. Y eso todavía está por verse. Ella asintió. No dijo nada más. Y yo tampoco. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas que había vivido en esa casa. Extrañas no porque fueran caóticas, sino porque eran demasiado conscientes. Como cuando uno sabe que está en los últimos días de algo y cada momento tiene un peso diferente, una textura distinta. Las conversaciones eran más cuidadosas. Los silencios eran más honestos. Y yo me movía por esos espacios con la claridad de alguien que ya sabe lo que va a hacer pero todavía está dejando que el proceso termine de madurar. Raquel había cambiado. No completamente, no de la noche a la mañana,
que eso no es como funcionan las personas reales. Pero había cambiado en cosas concretas y visibles. Llegaba del trabajo y preguntaba si había algo que hacer en la casa. Revisaba las facturas sin que yo se lo pidiera. Una tarde la encontré en la cocina haciendo una lista de gastos mensuales, con una calculadora al lado y el ceño fruncido de quien está viendo números que nunca había querido ver de frente. Me acerqué, miré la lista por encima de su hombro sin decir nada, y seguí de largo. Lorena también había cambiado, aunque de una manera más difícil de nombrar. Era más callada, menos invasiva. Dejó de tratarme como si fuera un mueble en un cuarto que le pertenecía. No me hablaba mucho, pero cuando lo hacía era diferente. Sin el filo de antes. Sin esa necesidad constante de recordarme que yo era el extraño, el que sobraba, el que estaba ahí de paso. Una tarde, sin que viniera de ninguna conversación en particular, me dijo que el carro necesitaba cambio de aceite. Me lo dijo de una manera casi neutral, como informando, sin exigir, sin asumir que yo lo iba a resolver automáticamente. Le dije que lo llevara al taller de siempre, que yo llamaba para avisarles. Ella dijo gracias. Fue la primera vez en 8 años que Lorena me decía gracias por algo. No hice un gran momento de eso. Solo asentí y seguí con lo que estaba haciendo. Pero lo guardé. Lo guardé porque era importante, no para usarlo contra nadie, sino porque era una señal de que las personas pueden moverse cuando la realidad les da razones suficientes para hacerlo. Emilio estaba bien. Había vuelto a la escuela, había retomado su ritmo, y en un par de ocasiones se había sentado conmigo en la sala a ver algo en la televisión, sin motivo especial, como hacíamos antes de que todo se pusiera tenso. No hablamos de lo que había pasado. No era necesario. Emilio era joven y procesaba las cosas a su manera, pero yo podía ver que algo había cambiado en cómo me miraba. Con más atención. Con algo más parecido al reconocimiento. Esa etapa de la historia podría haber terminado ahí. Podría haber sido el momento en que yo decidía quedarme, en que las cosas se reacomodaban, en que construíamos algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había roto. Y una parte de mí, la parte que todavía recordaba por qué había elegido a Raquel, por qué había apostado por esa familia, quería que ese fuera el final. Pero había otra parte. Una parte más fría, más honesta, que sabía que los cambios de las últimas semanas habían llegado por el miedo y no por la conciencia. Que Raquel había despertado porque las consecuencias la habían sacudido, no porque hubiera llegado sola a la conclusión de que algo estaba mal. Que Lorena había suavizado su actitud porque el piso se había movido bajo sus pies, no porque hubiera tenido una revelación genuina sobre el daño que había hecho. Y esa diferencia importaba. Importaba muchísimo. Porque yo había aprendido, a los 47 años, que las personas cambian de dos maneras. Cambian cuando quieren cambiar, desde adentro, desde una decisión propia. O cambian cuando no les queda más remedio. Y los cambios del segundo tipo duran exactamente lo que dura la presión que los provocó. En cuanto la presión desaparece, las personas vuelven a ser quienes eran. Yo no quería vivir el resto de mi vida siendo la presión que mantenía a todos en su mejor versión. Quería ser la persona con quien alguien elegía estar porque quería estar, no porque necesitaba la hipoteca pagada. Esa distinción me la llevé a una noche de sábado en que Raquel y yo estuvimos solos en casa. Lorena había salido, Emilio también. Cenamos juntos, algo sencillo que ella había preparado, y nos quedamos en la mesa después de comer, con las copas a medias y la luz baja de la cocina creando una atmósfera que en otro momento hubiera sido romántica. Raquel me miró con una expresión que yo reconocía. Era la expresión de las conversaciones importantes, de las que ella siempre había evitado y que ahora, en las últimas semanas, estaba aprendiendo a no esquivar. ¿Qué estás pensando?, me preguntó. Le conté. Le conté todo lo que había estado pensando en esas semanas. No con rabia, no con frialdad calculada, sino con la honestidad tranquila de alguien que ya no tiene nada que perder al decir la verdad. Le hablé de los 8 años. De la invisibilidad. De lo que significó para mí ese domingo en la mesa. De la risa. Del silencio. De la manera en que yo había ido desapareciendo poco a poco dentro de esa casa sin que nadie lo notara porque era demasiado útil como para que su ausencia fuera conveniente. Raquel me escuchó sin interrumpirme, con los ojos fijos en mí, con las manos quietas sobre la mesa. Y cuando terminé, tardó un momento en hablar. Tienes razón en todo, dijo. Y no sé cómo pedirte que te quedes después de haberte dado tan pocas razones para hacerlo. La miré. Pero te lo pido, continuó. No porque necesite que pagues la hipoteca. Te lo pido porque te quiero. Porque sé que lo que tenemos, debajo de todo lo que se rompió, todavía vale algo.
Hubo un silencio entre nosotros que duró lo suficiente para ser honesto. ¿Y Lorena? Pregunté. Raquel no esquivó esa pregunta como lo hubiera hecho meses atrás. Hablé con ella. Hablé de verdad, Joel, no de la manera en que siempre lo hacía para calmar las cosas. Le dije lo que hizo. Le dije lo que ese domingo significó. Y le dije que si quería seguir siendo parte de esta familia tenía que hacer las cosas diferente. ¿Y qué dijo ella? Que lo iba a intentar. Asentí despacio. No lo tomé como una garantía, pero lo tomé como un primer paso real, que era más de lo que había habido antes. Esa noche no tomé ninguna decisión final. Me fui a dormir con todo eso dentro, procesándolo despacio, como había aprendido a procesar las cosas importantes. Sin prisa. Sin drama. Pero a la mañana siguiente hice algo que no había hecho desde ese primer lunes en que cancelé los pagos automáticos. Entré a la aplicación del banco y reactivé el cargo de la escuela de Emilio. Solo por ese mes. No como señal de que todo estaba resuelto, sino como señal de que yo era un hombre que tomaba decisiones desde la claridad y no desde el dolor. Luego llamé al abogado. Le agradecí su tiempo y le dije que por el momento no iba a necesitar avanzar en ningún proceso formal, que las cosas estaban en un punto diferente al de semanas atrás. Me dijo que entendía, que sabía dónde encontrarme si cambiaba algo. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando por la ventana de mi oficina el cielo de esa mañana. Nublado todavía, pero con algo de luz abriéndose en un costado. Pensé en todo lo que había pasado desde ese domingo. En las llaves sobre la mesa. En el silencio del banco. En la cara de Raquel cuando los números cayeron solos sin que yo tuviera que explicar nada. En la voz de Lorena diciéndome gracias por primera vez. En Emilio volviendo a la escuela. En las noches en que me quedé despierto contando lo que sostenía y lo que merecía. Y pensé que a veces, las cosas más importantes no se resuelven con un gran gesto final. Se resuelven en decisiones pequeñas, constantes, tomadas desde la conciencia de lo que uno vale y lo que uno merece. Yo sabía lo que valía. Ahora ellos también lo sabían. Y lo que viniera después, cualquier cosa que viniera después, iba a construirse sobre esa base o no iba a construirse en absoluto. Esa era la única condición que me quedaba. Y esa condición no estaba negociable. Hay una cosa que nadie te cuenta sobre los momentos que cambian tu vida. No llegan con música dramática ni con lluvia en la ventana ni con frases perfectas que uno ensayó antes. Llegan en martes ordinarios, con café enfriándose en la mesa, con el sonido de la calle afuera, con la luz de siempre entrando por la misma ventana de siempre. Llegan disfrazados de nada. Y sin embargo lo cambian todo. Mi martes llegó 3 semanas después de esa noche en que Raquel me pidió que me quedara. Yo había estado observando. No con desconfianza, no como quien espía buscando razones para irse, sino con la atención tranquila de alguien que ya aprendió que las palabras pesan menos que los actos y que el tiempo es el único juez que no miente. Estaba viendo si lo que había empezado a moverse en esa casa seguía moviéndose cuando la presión disminuía. Cuando las cuentas volvían a pagarse, cuando la comodidad regresaba poco a poco. Y lo que vi en esas 3 semanas fue suficiente para tomar la decisión más importante que había tomado en mucho tiempo. Raquel había seguido haciendo cosas diferentes. No perfectas, no transformadas de manera milagrosa, sino diferentes en la manera concreta y cotidiana en que las personas cambian cuando el cambio es real. Había empezado a manejar sus propios gastos con una atención que antes no tenía. Había tenido conversaciones con Lorena que yo no escuché completas pero cuyos efectos sí noté. Había dejado de tratar la casa como un sistema que funcionaba solo y había empezado a preguntar, a participar, a estar presente de una manera que antes no estaba. No era suficiente para borrar 8 años. Nada lo era. Pero era real. Y lo real, aunque sea pequeño, pesa más que lo perfecto que no existe. Lorena había tenido un momento con ella solas. Lo supe porque Raquel me lo contó esa misma noche. Se habían sentado en la sala, las dos, sin Emilio, sin nadie más, y Lorena le había dicho cosas que Raquel me repitió con los ojos brillantes. Que sabía que se había excedido. Que sabía que lo que dijo ese domingo fue injusto. Que no era fácil para ella reconocerlo, pero que lo reconocía. No me lo dijo a mí directamente todavía. Pero lo había dicho. Y eso también contaba. Emilio seguía en la escuela, seguía en su ritmo, y una tarde me preguntó si podía ayudarlo a entender algo de matemáticas para un examen. Me senté con él 1 hora en la mesa de la cocina, con los cuadernos abiertos entre los dos,
explicándole algo que a mí en su momento también me había costado entender. Y en algún punto de esa hora, sin que viniera de ningún lado en particular, me di cuenta de que ese momento simple y sin drama, era exactamente el tipo de cosa por la que yo había decidido quedarme en esa casa hace 8 años. No la hipoteca. No los números. Sino eso. La posibilidad de ser útil de una manera que no tuviera precio. Ese martes en que todo se acomodó definitivamente llegó así. Yo estaba en la cocina terminando el café antes de salir al trabajo. Raquel bajó, se sirvió el suyo, y se quedó apoyada en la barra frente a mí. No dijo nada de inmediato. Solo me miró de esa manera que había aprendido a tener en las últimas semanas, una mirada más directa, menos esquiva, como de alguien que ya no tiene tanto miedo de lo que puede encontrar si mira de frente. Entonces sacó un sobre del cajón y lo puso sobre la barra entre los dos. Lo miré. Era un sobre del banco. Lo abrí ayer, dijo. Quería entenderlo yo sola antes de mostrártelo. Lo abrí. Era un estado de cuenta. El de la hipoteca. Con los movimientos del último año, los pagos realizados, el saldo pendiente. Todo mi nombre, todo con mi firma, todo con mi historial. Lo leí despacio aunque ya sabía cada número de memoria. Luego levanté los ojos hacia ella. Quiero que pongamos la casa a los 2 nombres, dijo Raquel. Quiero que sea de los 2. De verdad. No solo en la práctica sino en el papel. La miré en silencio. Hablé con alguien en el banco, continuó. Me explicaron el proceso. Es posible agregarme como cotitular si tú estás de acuerdo y si yo califico. Van a revisar mis finanzas pero me dijeron que con mi historial actual hay buenas posibilidades. Seguí mirándola. No te lo pido para que te sientas obligado a quedarte, dijo. Te lo pido porque es lo correcto. Porque si vamos a construir algo aquí, tiene que ser de los 2. No tuyo que tú me prestas. Hubo un silencio entre esa frase y mi respuesta que duró exactamente lo que necesitaba durar. Está bien, dije. Raquel soltó el aire despacio, como si lo hubiera estado sosteniendo sin darse cuenta. Está bien, repetí. Lo hacemos. No fue un momento de abrazos, ni de lágrimas, ni de música de fondo. Fue un momento quieto, de esos que no necesitan adornos porque lo que contienen ya es suficiente. 2 personas en una cocina, con café en la mano, decidiendo que lo que habían construido valía el trabajo de reconstruirlo sobre bases más honestas. Esa semana llamé al abogado de nuevo. No para iniciar un proceso de separación, sino para preguntarle sobre el proceso de agregar un cotitular a una propiedad. Me explicó los pasos, los documentos, los tiempos. Era un proceso real, con trámites reales, que iba a tomar entre 45 y 60 días. Nada instantáneo. Nada simbólico solamente. Algo concreto. Eso era lo que yo necesitaba. Lo concreto. El plan de salud lo reactivé esa misma semana. Llamé a la aseguradora, expliqué que había habido un cambio de situación, pregunté si era posible revertir la cancelación antes de que venciera el plazo. Me dijeron que sí, que con suficiente anticipación era posible. Lo hice. Sin dramatismo. Sin anunciarlo en casa como un gesto heroico. Solo lo hice. Lorena supo que el seguro seguía activo cuando fue a recoger una receta de sus medicamentos y la cobertura funcionó sin problema. Esa tarde llegó a casa, me vio en la sala, y se detuvo un momento en la puerta. Me miró. Y dijo, con una voz que claramente le costó trabajo pero que salió de todas formas. Gracias, Joel. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que había dicho semanas antes por el carro. Pero esta vez eran diferentes. Esta vez no eran solo cortesía. Eran reconocimiento. Y el reconocimiento, cuando viene de alguien que lo ha negado durante años, tiene un peso que no se parece a nada. De nada, le dije. Y seguí leyendo. No hice más que eso. No extendí el momento, no busqué más de lo que había. Porque aprendí algo importante en todos esos meses. Que la dignidad no necesita audiencia. Que los momentos que realmente importan no requieren que nadie los aplauda ni los registre ni los celebre en voz alta. Simplemente ocurren. Y uno los guarda en el lugar exacto donde deben estar. Hoy, mientras cuento todo esto, han pasado varios meses desde ese domingo en que puse las llaves sobre la mesa delante de todos. La casa sigue siendo la misma casa. La mesa sigue siendo la misma mesa. Pero las personas que se sientan alrededor de ella son, en cosas importantes y concretas, diferentes. No perfectas. Nunca perfectas. Pero diferentes. Raquel y yo seguimos juntos. Seguimos construyendo, despacio,
con más honestidad de la que habíamos tenido antes. Hay días fáciles y días que cuestan. Pero la diferencia es que ahora los dos sabemos lo que el otro carga. Y eso cambia la manera en que uno camina junto a alguien. Lorena vive todavía en casa, trabajando, usando el carro que sigue financiado a mi nombre por 11 meses más. Pero hay algo que cambió entre nosotros que no tiene nombre exacto, pero que se siente en la manera en que nos movemos en el mismo espacio. Ya no soy el intruso. No soy el favorito tampoco. Soy algo más honesto que las dos cosas. Soy el hombre que está ahí, con historia, con peso, con presencia real. Emilio aprobó sus exámenes. Me lo dijo él mismo, con esa manera suya de no hacer mucho escándalo de las cosas buenas. Le dije que bien hecho. Él sonrió y subió a su cuarto. Y yo me quedé pensando en todo lo que había aprendido en este tiempo. Aprendí que el respeto no se mendiga. Que cuando uno lo pide con palabras y no llega, tiene que pedirlo de otra manera. Con acciones. Con consecuencias. Con la valentía de dejar de sostener lo que a uno lo aplasta, aunque sea por un tiempo, aunque duela, aunque nadie lo entienda al principio. Aprendí que el silencio de uno puede ser más poderoso que todos los gritos del mundo, si ese silencio está respaldado por decisiones reales. Aprendí que dar en exceso sin poner límites no es generosidad. Es un contrato que nadie firmó pero que uno termina pagando solo. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para pararse en el centro de tu propia vida y decir, con calma, sin drama, sin odio, esto hasta aquí. Y luego decidir que sigue desde ese lugar, no desde el dolor, no desde la rabia, sino desde la claridad de quien sabe lo que vale y no está dispuesto a olvidarlo de nuevo. Si algo de lo que conté hoy resuena contigo, si reconoces algo de esta historia en tu propia vida, quiero que sepas una cosa. No tienes que gritar para que te escuchen. No tienes que romperte para que te valoren. A veces basta con dejar de sostener lo que te pesa, dar un paso atrás, y dejar que la realidad hable sola. Ella siempre lo hace. Solo necesita espacio para llegar. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que dejar de dar para que alguien entendiera lo que realmente hacías? Cuéntame en los comentarios. Porque estas historias no terminan cuando yo dejo de hablar. Terminan cuando tú reconoces algo tuyo en ellas.